Hola Virgo, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Te doy la bienvenida a tu lectura. Espero que además te podamos dar los mensajes que estás necesitando escuchar para tu mayor bien. Virgo, muchas gracias por tu confianza, por tus suscripciones, por tus comentarios, por tus likes, por compartirnos con otros Virgo para recibir estos consejos que tenemos para ti. Muchas gracias. ¿Estás listo para saber qué viene para ti en cuanto a energías y cómo es mejor canalizarlas? Nosotros sí estamos listos para empezar con tu lectura, así que voy a empezar a sacar las primeras 6 cartas para saber cómo te encuentras en estos momentos, qué energías se disponen en tu medio ambiente, cómo estás por dentro y qué es lo que tienes que trabajar. Posteriormente vamos a hacer la tirada corta del amor y la tirada corta del dinero. Así que vamos a empezar, no sin antes recordarte que el tarot es una herramienta poderosa para poner frente a ti las energías disponibles en el presente, pero para recordarte también que tú eres el único que decide cómo las va a manejar y cómo va a transitar hacia el futuro justo con estas herramientas que ponemos a tu alcance, mi queridísimo Virgo. Vamos a empezar. Virgo, te siento con una energía de movimiento. Si no es que te estás moviendo en este momento de trabajo, de lugar de residencia, de cambio de casa, o te estás moviendo de una situación o de una relación, lo que veo, si no lo estás haciendo ya, es que quieres moverte, deseas moverte y deseas moverte pronto. Te veo y dudo mucho por esto que sea un movimiento en pareja o de pareja. ¿Por qué? Porque te veo acompañado de las personas que amas. Entonces es mucho más probable que tenga que ver con que estás buscando moverte de ciudad, de país, de trabajo y que vayas a hacerlo de manera acompañada de tu familia, acompañada o acompañado de tu familia. Si no es que es un movimiento físico, también podría tratarse de un movimiento, digamos, mental, de un cambio de manera de percibir las cosas y las situaciones. Sin embargo, por el tipo de carta que es un 6 de espadas, siento que es realmente un cambio físico, un cambio geográfico o de empresa o de negocio, lo que estás realizando en este momento o lo que traes planeado porque tienes ese impulso, mi queridísimo Virgo. Ahora, ¿qué situaciones tienes en tu contra? ¿Cuáles son las energías que no te permiten avanzar? Mira, tenemos a este hermoso mago, es un arcano mayor. Esta en general es una carta sumamente positiva, pero al estar en el lugar de la carta de la que obtenemos pues el tema de que tenemos en contra, es que vemos que podrías estar un poco sobrado de ti, podrías estar sintiéndote demasiado confiado, demasiado valioso. De pronto como que te sientes un poquito sobrepasado, de como que tu percepción es demasiado buena, te amas, te respetas, te admiras, pero te siento un poco superficial, como que te sientes muy valioso para el entorno, para los demás, y te veo un poquito sobradito de ti, como que te sientes un poquito altanero, orgulloso, soberbio, ¿sabes? Esa es la palabra, ese es como el término que te podría definir lo que te está jugando en contra en este momento, Virgo. Es decir, repito nuevamente, te estás moviendo y lo que te juega en contra es el tener demasiada confianza en ti. Nunca es mal, nunca es negativo tener confianza en uno mismo. Sin embargo, estás demasiado confiado, demasiado. Echa ojo de aquello que no estás viendo, de aquello que podría escaparse de tu atención, porque el estar demasiado confiado
te puede hacer recurrir o caer en errores que has caído en el pasado. Ojo ahí, no te confíes, revisa tu plan, revisa tu estrategia y trabaja en consecuencia. Revisa los detalles y no los pierdas de vista, mi querido Virgo. Ahora, ¿qué te aconseja el tarot para mantenerte en movimiento y que las cosas salgan como tú deseas? Te recomienda la fortaleza, ejerce la fortaleza, es decir, controla tu ego. Mira cómo vemos en este hermoso arcano mayor a esta mujer vestida de blanco, dominando el ego. Este león rojo son las pasiones y es el ego. Entonces tiene mucho que ver con este mago y con su aspecto más negativo, que es el de la demasiada confianza, el de la soberbia. Ten cuidado. Cuida tu ego, contrólalo, gobiérnalo. De otra manera, estos movimientos que estás planeando, que estás haciendo en tu vida, podrían verse complicados por alguna situación. Ahora, mi queridísimo Virgo, en el medio ambiente, ¿cómo se siente? ¿Cómo te percibo lo que te circunda? Bueno, pues en realidad lo que veo es que tú te quieres mover porque el medio ambiente te ha generado mucha angustia, mucho estrés. El lugar en el que vives, en el que te mueves, el lugar familiar o probablemente el lugar laboral o tu negocio se empieza a sentir escaso, se empieza a sentir conflictuado, se empieza a sentir como que no está dando los frutos que tú esperabas, no está funcionando como debería y esto te genera estrés por eso. Y esta es la razón por la que te quieres mover. Ahora, ¿cómo va a manejarse o cómo se va a solucionar el tema del entorno o cómo se va a desarrollar? Pues lo que veo es que hay un carro. El arcano del carro nos está diciendo que el entorno va a obtener su equilibrio, que una vez que las cosas se calmen, el entorno se va a equilibrar nuevamente y todo va a marchar de la manera adecuada, mi querido Virgo. Entonces, podría ser una mala idea en este momento moverte. ¿Por qué? Porque veo que las cosas en el entorno se van a establecer, se van a equilibrar y van a seguir avanzando de la mejor manera, a pesar de que en este momento la situación, el ambiente sea muy estresante. Ahora, ¿qué debes hacer o qué decisión debes tomar? Bueno, pues tú ya decidiste moverte. Ya decidiste moverte de esta situación de estrés, de dolor, de preocupación. Y pues ahora debes ser congruente y seguir adelante con tu decisión. Ya no hay momento para arrepentirse. Veo que tomaste una decisión inteligente, bien analizada, y que bueno, este equilibrio regresa a tu entorno. Quizá también tiene que ver con el movimiento que tú estás haciendo. Quizá que tú te vayas también le puede traer a las personas que se quedan pues el equilibrio necesario para resolver las cosas y avanzar mucho más en calma hacia sus metas. Ahora, tú ya decidiste, sé congruente, sé valiente y sigue adelante con tus planes, porque a ti también te va a ir muy bien fuera de este ambiente de toxicidad, de angustia y de estrés, mi queridísimo Virgo. Ahora vamos a sacar la tirada del amor para ti, mi querido Virgo. Vamos a ver cómo se encuentra la situación amorosa, romántica en este momento. Bueno, para las personas que se encuentran en pareja, siento un poco de conflicto entre tu pareja y entre ti. Tú eres este arcano que va por la vida pensando, eres como este loco que piensa que no tiene que tener cuidado, que no hay que ponerle atención a la situación romántica. ¿Por qué? Porque tu atención ahora está en otro momento, en otras situaciones, en otros temas relevantes para los dos. Sin embargo, te veo descuidando a tu pareja, te veo avanzando sin ponerle atención, sin escuchar y sin ser asertivo ni mostrar interés en lo que a esta persona le puede estar preocupando. Y a tu pareja sí que la veo contrariada, la veo un poco
triste, la veo preocupada, siente que está entre dos historias, entre dos decisiones que debe tomar. Tal vez si se va o si se queda, si habla contigo o te deja tranquilo para resolver lo que debas resolver que vimos acá arriba. Veo a tu pareja preocupada, un poco triste, la veo sufriendo, la veo pasándola mal, la veo dudando de continuar en esta relación porque ve que no le pones muchísima atención, mi querido Virgo. Lo que aquí me recomienda el tarot para ustedes dos es que se tomen un tiempo, se tomen un espacio, no necesariamente separados, solamente para ponerse en los zapatos del otro y ampliar su visión sobre la relación. Esto es lo que en este momento les puede traer un mejor entendimiento y una mejor comunicación, que es vital para el desarrollo y la estabilidad de una pareja, mi querido Virgo. Ahora, Virgo, si tú te encuentras soltero, te digo que en este momento es importante que amplíes tu visión, porque has pasado tiempo angustiado en el amor. Ahora mismo necesitas también ponerte en el lugar de las personas que se te han acercado con intereses románticos, porque podrías estar también decidiendo entre continuar una soltería o ir por esa persona que te ha venido a ofrecer su interés. Estás conociendo a alguien que podría portarse un poco de manera infantil, que pareciera que no le interesa, pero en realidad este loco viene por ti, lo disimula muy bien. Hay una persona que está rodeándote, que se hace el loco, y que en realidad podría estar solamente coqueteando, podría estar realmente interesado, pero a ti te parece que no hay mucho interés. Entonces, para ti en este momento esta persona no es relevante, no quisieras dejar tu soltería por esta persona que parece no dar señales muy claras, estás dudando si esta persona es una buena influencia para ti, si es la persona por la que deberías romper tu soltería. Yo te digo que en este momento te pongas en sus zapatos. Tú tampoco eres la persona más sencilla del mundo, eres muy estructurado, muy cuadrado y no fluyes tanto como esta persona que disfruta de la vida y de las situaciones que el mundo le va poniendo enfrente. Esta persona fluye muy fácilmente, a ti te veo mucho más estructurado, mucho más cuadrado y de verdad como que te la estás pensando mucho, pero yo sí veo interés en esta persona que está ahí rondándote, solamente que lo disimula porque duda muchísimo también de aquello que tú le puedas ofrecer y de lo que puedan formar juntos. Ahora vamos a ver tu tirada del dinero, mi querido Virgo. En el dinero veo que hay una persona que te viene a apoyar, que te viene a ayudar, que viene a fortalecer tus finanzas, tu negocio o tu empresa. Una persona que quiere invertir en ti y es una persona que te quiere, que te aprecia. Puede ser un padre, un hermano, tu misma pareja, que podría decirte: ten, mi querido Virgo, ten, no te preocupes, yo te cuido, yo te presto, yo te apoyo porque creo en ti. Al parecer es una persona más de tu familia porque lo conoces desde el pasado. Tal vez si es tu pareja, es una persona que conoces desde muy joven. Puede ser un hermano, por eso te digo, o un padre. Sin embargo, si tu pareja la conoces ya de mucho tiempo y es una pareja bien establecida, podría tratarse de tu pareja que quiera invertir en ti, en tu proyecto de vida y que crea muchísimo en ti. El consejo que nos da el tarot para recibir esta ayuda o no es que te dice: mi querido Virgo, si tú en este momento necesitas realmente el dinero, tómalo y sé justo al hacer tus pagos. Si no lo necesitas, también actúa de manera justa, clara y verdadera y da las gracias y no aceptes cosas nada más porque sí y porque vienen de alguien más que te ama. Solamente sé justo, compórtate leal y sinceramente con estas personas, porque en realidad te veo bien aspectado en temas de dinero, no te hace falta. Sin embargo, vienen personas a ofrecerte su apoyo para tu mayor crecimiento. Si estás en el momento de recibirlo, hazlo, pero si no, da las gracias y no te metas en deudas que no necesitas en este momento, mi querido Virgo. Sin más, te agradezco muchísimo tu presencia, tu confianza, estos minutos,
Por favor, activa lo mejor de esta lectura escribiendo en los comentarios: hecho está, lo mejor de esta lectura llega a mi vida para mi mayor bien. Mientras tanto, yo agradezco muchísimo tu presencia y todas las interacciones que nos puedas regalar. Espero también que nos ayudes activando la caja de notificaciones para que YouTube te avise cuando subimos tu próxima lectura. Por hoy me despido, yo soy Gaba, te deseo lo mejor y espero verte muy, muy, pero muy pronto. Namaste.